Creo que sigamos ese mismo espíritu para poder tomar la cena del Señor. Pero escúchenme, mis amados. La palabra de Dios dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, dice la palabra, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Lo que quiere decir la palabra es que antes de tomar la cena debemos pedirle perdón al Señor por aquellas cosas que hemos hecho, pecado, por aquellos desaciertos, fallas que hemos tenido, pero que podamos tener nosotros esa libertad de ir al trono de la gracia. Solo se puede hacer cuando nos arrepentimos de corazón y confesamos nuestro pecado. Incline su rostro. Señor, nos colocamos hoy delante de tu presencia y obedecemos a tu palabra, a ese principio tan hermoso de ponernos a cuentas contigo, Señor, en este momento. Y te pedimos perdón por nuestras fallas, por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos porque solo no podemos, Señor. Papito Dios, yo te pido que ministres en este momento y en esta hora a cada uno de los aquí presentes, Señor. Bendícenos, Señor, con tu perdón, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Todos tienen ya del pan, mis amados? Levante la mano los que le falta la copa. Amén. La parte de atrás. En la parte de atrás. Amén. Ok, escúcheme. La palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y mis amados, el día de ayer pasó a la presencia del Señor el hermano Jorge Mayorga. Tal vez fueron casi 13 años en convalecencia. Su esposita, la hermana Alicia Ujier, de este lugar, su hija Sonia, su otro hijo Jorge y también Martica, pues les bendecimos en gran manera. Mañana serán las exequias en este lugar a las 11 de la mañana. Pero también queremos orar por aquellos hermanos de nuestra congregación que están pasando por alguna dificultad de salud. Por Paloma Galvis, Dagoberto Morales, Hugo López, Patricia Velázquez, Carlos Trujillo, Zenuenzo Escún, Marina y Leonora Aguirre. Por Omaira Suárez, Mercedes Castañeda, Dulma Rodríguez y Emilce Córdoba. Son varios nuestros hermanos los que están en este momento viviendo tribulación. Y usted que está en comunión con Dios y con su prójimo, que es el que tiene al lado, también el que convive, cohabita, su esposo, su esposa, sus hijos. Si usted tiene esa libertad después de haber pedido perdón, quiero que coma del pan en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Coma del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos gracias
por este momento tan especial. Y Señor, tomamos de la copa, Señor, clamando a ti, Señor, por nuestra restauración. Señor, que puedas entrar a cada hogar y sanar y restaurar todas las cosas, aquellas que afectan la salud emocional, la salud física, Señor. Y por qué no también restaurar a los hogares, relaciones rotas, quebrantadas, de padres a hijos, hijos a padres, esposos, esposas. Señor, te pedimos que tú entres a cada hogar en esta hora. Tomen por favor de la copa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adórale. Santo por siempre. Adora al Señor. Claman ángeles. Gracias, Jesús. Claman la creación. Quiero que los niños pasen por favor a este lado. Vamos a orar y a consagrarlos. Mientras que usted entrega su copa, escúchenme, mis amados, antes que nada agradecerles. Tuvimos la oportunidad esta semana de estar con el equipo pastoral en Bello, Antioquia, recibiendo la nivelación pastoral. Tremendo lo que trae la agenda progresista del 2030. El fin último es extinguir a los niños, acabar a nuestros niños. Y sabemos que Dios es el que tiene el poder, tiene la autoridad, y nada acontecerá a nuestros niños. Sobre todo en los hogares cristianos, el fundamento, el predicar la palabra. Padres, por favor, acercar a nuestros hijos bajo el fundamento bíblico, los cubrirá y los va a bendecir en gran manera. Dirijan sus manos, por favor, en esta hora. Señor, yo te doy gracias. Bendecimos y consagramos a nuestros niños, Papito Santo. Clamamos a ti, oh divino carpintero de Galilea, Señor. Sé uno solo con ellos, Señor. Danos la autoridad como adultos a los maestros para que podamos enseñarles muchas cosas bajo el poder de tu palabra. Permítenos encauzarlos, Señor, y guiarlos, Señor, en este camino tan hermoso, Señor. Cubro en este momento cada hogar y bendigo a los padres. Señor, dale la autoridad y el denuedo para que la palabra pueda correr en cada hogar. Bendecimos y consagramos a nuestros niños en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, por favor, prepárese a recibir la palabra. Pastor Johan, suba por este lado en el nombre de Jesús. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Ahí me escuchan bien? Esperemos que... ¿Así? Ya, ahora sí. Pueden sentarse. Me alegra mucho verlos esta mañana en este lugar. Que juntos estemos adorando a nuestro Dios, dándole gloria a Él. Hoy vamos a seguir hablando de lo que hemos venido hablando todo este mes, y es acerca del amor. ¿Recuerdan que hemos venido hablando del amor? Hemos venido hablando del amor de Dios y cómo el amor de Dios debe transformar también nuestra vida. Debe hacer algo en nosotros el amor de Dios. Y este día también nos vamos a enfocar en esto. Gracias, hermano. Gracias. Así que el día de hoy titulé la prédica Amor y Sacrificio. Y vamos a ver por qué amor y sacrificio. Porque el amor es un mandato que el Señor nos da a nosotros, pero debe ser sacrificial. Y vamos a explorar el por qué. Hoy vamos a centrarnos, así que por favor abran sus Biblias y manténganlas abiertas en Juan 15. Ese es donde nos vamos a centrar el día de hoy. Vamos a mirar algunos otros versículos, pero Juan 15 va a ser donde nos centremos el día de hoy, ¿vale? Listo. Primero vamos a leer Juan 15, 12, 13 en la versión Palabra de Dios para Todos o PDT, pero después nos vamos a enfocar en mirar versículo por versículo en la Nueva Traducción Viviente. Pero entonces comencemos con Juan 15, 12 al 13. Juan 15, 12 al 13. Dice lo siguiente:
Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo? Ok. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Este texto expresa lo que en capítulos anteriores, en el 13, Jesús llama el nuevo mandamiento, ¿verdad? Un nuevo mandamiento os doy, que se amen otros como yo los he amado. Pero acá comienza a hablar de algo y describe una parte, y es que no hay mayor amor, ¿cierto? O el amor más grande que alguien puede mostrar es dar la vida por sus amigos. Acá encontramos un mandato a amar, pero también encontramos parte de sacrificio, ¿verdad? Y es lo que quiero que exploremos el día de hoy. Este mandato que el Señor nos da, ¿por qué nos lo da? Y si lo podemos cumplir, si podemos vivir de esta forma. En esto me quiero centrar. Y es que, mire, iglesia, debemos entender algo. Este tipo de amor, un amor que ama a los demás como Jesús nos ha amado, un amor que se da en sacrificio, no es propio del ser humano. El ser humano, la Biblia nos enseña que cayó a causa de su pecado, ¿verdad? Y que a causa de esto tiene una naturaleza de pecado, una naturaleza que siempre lo inclina a hacer lo malo. Así que el ser humano en este estado no es propio que ame de esta forma, no es normal que ame de esta forma. Por el contrario, el ser humano en su pecado se encierra en sí mismo, no en amar a los demás y menos como Jesús nos amó a nosotros. Esa es la condición del ser humano, condición que podemos ver, por ejemplo, Romanos 8, 7 al 8 dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Alguien que vive bajo ese dominio no puede obedecer el mandato, porque su naturaleza lo inclina siempre a desobedecer. Romanos 8, 10 al 12 también nos dice: como dice la Escritura, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Nadie realmente es sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Creo que ese es 3:10, para que lo anoten, no es esa cita, sino es Romanos 3:10. Entonces, esto es lo propio del ser humano, ¿sí? Inclinarse siempre a hacer lo malo, no amar de esta manera. Y aún sabiendo esto, Dios nos pide que amemos a los hermanos como Jesús nos amó a nosotros. Aún sabiendo esto. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Juan 15 fue el capítulo en el que dije que nos íbamos a centrar, ¿verdad? Juan 15 se da en un contexto donde Jesús está despidiendo. De hecho, no solo Juan 15, sino capítulos anteriores, Jesús está dando un discurso de despedida. Comienza con la parte de la última cena, porque Jesús ya iba a ser aprisionado. Él coge a sus discípulos, les habla, les enseña y les da un discurso de despedida. Dentro de este discurso vemos cómo Jesús habla de amor, pero también da muestras de amor. Es donde encontramos el lavamiento de los pies, que hablamos ya hace un par de domingos, ¿sí? Es donde encontramos que a pesar de que Él dice que uno de sus discípulos lo va a traicionar, que a pesar de que anuncia que Pedro lo va a negar, Él les dice que los ama. A pesar de todo eso. A pesar de todo eso, Él les muestra que Él y por medio de Él van a llegar al Padre como único camino. En parte de este discurso Él les dice que hay una relación estrecha, y quiero que entendamos esto porque es muy importante. Hay una relación estrecha entre la obediencia y el amor. En ese contexto es donde Él profiere el nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en ese contexto, en ese discurso de despedida, entra Juan 15. Así que es necesario que entendamos un poquito y miremos pasito a pasito, llamémosle, qué dice Juan 15, para que entendamos por qué se nos da ese mandamiento y cómo obedecerlo. Entonces, yo sé que Juan 15 es un texto que hemos leído mucho, que tal vez hemos estudiado, es muy conocido, pero quiero que nos detengamos un poquito a entender este mandamiento en Juan 15. Y dice así, voy a leer desde el versículo 1 al 6 primero. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes.
Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Dirán, ¿qué tiene que ver esto con el mandamiento? Vamos a ir entendiéndolo. Primero quiero que entendamos los tres roles que hay ahí, ¿verdad? Porque hay tres roles muy bien definidos. Está el labrador, que ¿quién es? El Padre, ¿cierto? Está la vid, que es Jesús, y las ramas, que somos nosotros, ¿cierto? Las ramas que están unidas a Él o las ramas que están en el suelo que se secan y se queman. Esos son los tres roles. Entendiendo esos tres roles, es importante que entendamos cuatro cosas importantes de estos primeros 6 versículos. Lo primero es que nos deja claro que nosotros como ramas deberíamos estar unidos a Él como vid, porque es la única manera de que produzcamos frutos, si estamos unidos a Él, ¿verdad? Lo segundo es que nos dice que la palabra que se nos dio, el mensaje del Evangelio, es lo que Dios utiliza para podarnos y limpiarnos. Porque a los que estamos unidos a Él, Dios nos pasa por un proceso que conocemos como el de santificación, podándonos y limpiándonos, con el objetivo de que demos mucho fruto, no solo fruto, mucho fruto, ¿sí? Lo tercero es que si nos separamos de Él, nada podemos hacer. Y esto es importante, iglesia, que lo tengamos claro. Separados de Él, nada podemos hacer. Nada. La única razón por la que ustedes y yo podemos dar fruto es porque estamos unidos a Cristo, porque estamos unidos a la vid. Pero si nos separamos de Él o no estamos unidos a Él, nada vamos a poder hacer. Imagínense una rama en el piso, seca, dando fruto. No pasa, ¿cierto? Para dar fruto necesita estar unido a la vid, al igual que ustedes y yo necesitamos estar unidos a Cristo, si es que queremos dar fruto, si es que queremos obedecer ese mandato que leímos al principio, que vamos a ir viendo qué relación tiene el mandato con el fruto. Eso lo deja muy claro. Y este texto también muestra lo que les mencionaba al principio, la incapacidad del ser humano. El ser humano por sí solo es malo, tiene naturaleza pecaminosa, a causa del pecado cayó de la gracia de Dios. Y la única oportunidad que tiene de hacer algo bueno, de dar fruto, es estar unido a Cristo. Si no, no puede. No se puede. Este texto, este pedacito muestra esa incapacidad, pero también muestra cómo si estamos unidos a Cristo, la historia cambia. Podemos dar fruto. También menciona que las ramas que se separan de Él o los que están separados de Él solo sirven para secarse y ser quemados. Esto es una clara referencia a la condenación eterna, a las llamas del infierno. Pero si usted y yo estamos unidos a Cristo, es otra historia, ¿no? Daremos fruto. Daremos fruto. Esto es a lo que se refiere el Señor en textos como el de Juan 14:20. Recuerden que les dije que hace parte de un discurso, entonces viene hablando de lo mismo. En Juan 14:20 también dice algo interesante. Dice así: cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿Ven esa relación? Pero miren algo interesante, dice, cuando yo vuelva a la vida, cuando la obra de Cristo haya sido completada. Recuerden que en ese momento Él hasta ahora estaba dando un discurso de despedida porque iba a ir a padecer todo lo que iba a padecer y morir en la cruz, posteriormente resucitar y tener la victoria sobre la muerte y el pecado. ¿Sí? Entonces, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Habla de esa relación estrecha entre la vid y las ramas, relación que tenemos gracias a que Cristo dio su vida por ustedes y por mí, razón por la cual podemos dar fruto si es que estamos unidos a Él. Así que la pregunta es, ¿estamos unidos a Él? ¿Estamos unidos a Cristo? Si la respuesta es sí,
ustedes y yo de manera natural deberíamos dar fruto. De forma natural. Ustedes y yo deberíamos estar pasando por un proceso de santificación para que nos poden y nos quiten todo lo que tengan que quitarnos, nos limpien por medio de la palabra. Pero si usted puede decir, no, yo realmente no estoy unido a Cristo, déjeme decirle que hay una buena noticia. Si usted no está unido a Cristo, solo necesita reconocer su incapacidad, que separado de Él no puede hacer nada, que necesita de Cristo. Porque separados de Él servimos para secarnos y ser quemados, para nada más. Así que entendiendo eso, debemos poner nuestra confianza en Cristo y reconocerlo como Señor y como Salvador. En ese momento seremos unidos a Cristo como ramas y daremos fruto. Versículo 7. Ya leímos los 6 primeros y los pasamos más bien rápido. Ahora nos vamos a detener un poquito más. Versículo 7. Dice, pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quiera y les será concedido. Este versículo tiene sentido solo cuando entendemos el contexto. Si no, lo podemos usar para tergiversar terriblemente las cosas. ¿Por qué? Venimos hablando, y el texto nos viene hablando de personas que están unidas a Cristo, que están siendo limpiadas y podadas por el Padre, es decir, que están siendo santificadas. Personas que están dando fruto. Esas personas que permanecen en Él, que están unidas a Él, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Por qué? Porque si estamos unidos a Cristo, si hemos sido pasados por ese proceso de santificación, nuestros deseos, lo que anhelamos y nuestra voluntad será la misma de Cristo. Si es que estamos unidos a Él. Por eso nos será concedido lo que pidamos, porque es la voluntad de Dios mismo. Solo de esa forma. Pero si no estamos unidos a Él, no tiene sentido que creamos que será concedido. Porque lo único que desearemos será lo que es conforme a nuestro pecado, a nuestra maldad. Unidos a Cristo, anhelaremos su voluntad. Y es que así nos lo expresa, creo que este texto no está acá, pero así nos lo expresa Juan, ¿en cuál vamos? Primera de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. Si estamos unidos a Cristo, lo que debería nacer de nosotros es la voluntad de Dios. Si estamos pasando por ese proceso donde se nos limpia, donde se nos poda, proceso de santificación, lo que nace de nosotros debería ser la voluntad de Dios. Ahí cobra sentido. Pero pasemos ahora al versículo 8, volvamos al tema principal de lo que estamos hablando. Era importante hacer esa claridad de ese texto. Dice así, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. ¿Cómo demostramos que somos discípulos del Señor? Ahí dice, cuando usted y yo, porque estamos unidos a Cristo, producimos mucho fruto, demostramos que somos sus discípulos. Y no solo eso, le damos mucha gloria al Padre. ¿Cuál es ese fruto? Acá nos ayuda. Juan 13:35 nos dice. Recuerden que hace parte de un mismo discurso. ¿Ven similitud entre esos dos textos? Miren lo que dice Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿De qué fruto está hablando? ¿De qué amor? El que tengamos unos por otros. Eso demostrará al mundo que somos discípulos de Cristo. ¿Ven cómo tienen relación los textos? Porque hacen parte del mismo discurso. El que hagamos esto, el que obedezcamos este mandato que demuestra que estamos dando fruto, demostrará al mundo que somos sus discípulos, pero también le dará mucha gloria al Padre. Y es que eso es importante que lo entendamos. A veces el hecho de darle gloria a Dios se vuelve simplemente palabras, ¿no? Gloria a Dios. Así mi vida y esté como esté, pero gloria a Dios. De eso no se trata, darle gloria a Dios. Y a veces hemos caído en esa mentira, ¿no? De creer que el que le da la gloria a Dios es el que dice gloria a Dios. No es así.
nos volvemos religiosos en ese aspecto. Mira, a mí me ha pasado varias veces, de pronto cuando estoy predicando o estoy dando clase o algo, hay hermanos que se acercan y dicen, pues gracias por el mensaje, fue edificante. Y yo les digo, me alegra pues que Dios le haya hablado. Y algunas personas me miran y me dicen, pero la gloria es del Señor. Y yo digo, sí, la gloria, o sea, necesito decirlo. Y es donde hemos caído en esa religiosidad, ¿sí? De que sin importar de pronto como yo viva, si yo digo, la gloria es para Dios, pues la gloria es para Dios. Entonces, no. Nosotros le damos gloria al Padre cuando obedecemos. Esa es la forma. No estoy diciendo que no digamos gloria a Dios. Claro, digámoslo, cantémoslo, pero vivámoslo. Porque eso es lo que realmente evidencia que somos sus discípulos y que estamos glorificando al Padre. Eso es. Sigamos con el versículo 9, por favor. Dice así, 9 y 10. Juan 15, 9 y 10. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Acá es un llamado. Jesús está poniendo ya como ejemplo. Y dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. O sea, ¿se pueden imaginar ese amor? O sea, ¿podemos dimensionar la forma en que Él nos ha amado? Tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. ¿Cómo permanecemos en su amor? El versículo lo sigue diciendo, versículo 10. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo permanecemos nosotros en el amor de Cristo? Obedeciendo sus mandamientos. Jesús ahí se estaba poniendo como ejemplo. Dijo, yo obedezco los mandamientos del Padre, por eso permanezco en su amor. Permanezcan en mi amor obedeciendo mis mandamientos. Eso no quiere decir que es sencillo. Nosotros vemos textos donde Jesús le costó en algún momento. O sea, le angustió, ¿no? Inclusive vimos que si era posible se hiciera otra cosa distinta. Pero aún así obedeció al Padre. Permaneció en su amor. ¿Nosotros permanecemos en el amor de Dios? Recuerde que estamos hablando vid, ramas. Si deseamos estar unidos, debemos permanecer en Él. ¿Cómo permanecemos? Obedecemos sus mandamientos. Acá puntualmente estamos hablando del mandamiento de amar al prójimo, pero hablemos en general de los mandamientos del Señor. Permanecer en Él es sinónimo de obedecer. A veces hay personas que de pronto en situación difícil, económica, se meten por allá en negocios medio raros, los roban y terminan creyendo que es que Dios no los ama. Pues no permanecieron en su amor, o sea, ¿sí? Acá el Señor nos hace un llamado claro. Permanezcan en mi amor. ¿Cómo permanecemos? Obedeciendo sus mandamientos. Jesús se está poniendo como ejemplo. De la manera en que Él lo hizo, nosotros lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque si estamos unidos a Él, a la vid, las obras que Él hizo se producirán en nosotros. De forma natural. Si estamos unidos a Él. Si estamos unidos a Él, podemos amar como Él ama. Porque el amor que hay en Él se producirá en nosotros, si es que estamos unidos a Él. Este texto también tiene mucha relación con uno de Juan 14, que como les digo hace parte del mismo discurso, que dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Iglesia, ¿ustedes aman al Señor? Y lo estamos demostrando de esta manera, porque a veces somos muy ligeros para decir muchas cosas, pero acá dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. No los que dicen te amo, no los que cantan te amo. Hagámoslo, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero acá está diciendo que los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿No les parece especial esta relación? Si nosotros aceptamos y obedecemos los mandamientos de Cristo, el Padre nos ama.
El Padre ama al mundo, claramente, sí, por eso dio a su Hijo, pero es un amor especial de hijos, porque si nosotros aceptamos y obedecemos sus mandamientos, quiere decir que estamos en una posición de hijo de Dios y como hijo experimentaremos el amor del Padre. De esa manera, el amor del Padre y el amor de Cristo, y Él se dará a conocer claramente a nuestra vida. También tiene relación con el texto, el que está acá en la esquinita, de Juan 14, 23, 24, que dice: Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. ¿Qué harán? Ok, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Mire, permítame pauso acá. En ese momento en que nosotros demostramos, evidenciamos el amor por medio de la obediencia, nos convertimos en templos del Espíritu. Porque cuando usted y yo aceptamos nuestro pecado, cuando usted y yo reconocemos nuestra incapacidad, que separados de Él, nada podemos hacer, en ese momento confiamos en Cristo, en ese momento el Espíritu de Dios mora en nosotros. Obedecemos el mandato inicial, que es arrepentirnos. Pero sigue diciendo, el que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Mire, cuando ustedes y yo no le obedecemos, básicamente estamos diciendo, no me interesa permanecer en ti. No quiero permanecer en ti. Y es que el problema es que a veces lo hacemos de forma deliberada. Yo sé que luchamos. Yo sé que hay cosas con las que todavía nos cuestan, pero luchar con ellas es evidencia que estamos unidos a Cristo. Porque una persona que se entrega al pecado no está unida a Cristo, no le interesa a Cristo. Está muerta en sus delitos y pecados, está dominada, esclava por su naturaleza. Pero que ustedes y yo luchemos, que reconozcamos que estamos ofendiendo a Dios con algo de lo que hacemos, con algo de lo que decimos, con algo de lo que pensamos, quiere decir que estamos unidos a Cristo. Estamos en proceso de poda y limpieza. Por medio de su palabra estamos haciendo. Pero a veces nos comportamos como aquellos que no nos interesa. No queremos obedecerlo. Cuidado con eso. Porque tal vez es que no estamos unidos a Cristo. Pero sigamos. Vamos en el versículo 9 y 10 de Juan 15, que es el texto base. Vamos al 11 ahora. Dice así: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Esto claramente no es comprensible para una persona que no está unida a Cristo. Una persona que no está unida a Cristo, una persona que aún está muerta en sus delitos y pecados, que está dominada, esclava de su naturaleza, no le va a generar ningún gozo que le pidan que ame a otro. No le va a generar ningún gozo que le pidan obedecer a Dios. Por el contrario, le va a molestar, le va a incomodar, porque es opuesto a su naturaleza. Pero si ustedes y yo estamos unidos a Cristo, si ustedes y yo reconocimos que separados de Él, nada podemos hacer. Si ustedes y yo hemos puesto nuestra confianza en Cristo como Señor, como Salvador, porque reconocemos nuestra incapacidad y que merecíamos la muerte, vamos a amar ahora sus mandamientos. Vamos a amarlos. Mire, una evidencia de que ustedes y yo estamos unidos a Cristo es que amamos sus mandamientos. Eso no quiere decir que no nos cueste. Nos va a costar. Porque nuestra naturaleza siempre va a querer que desobedezcamos a Cristo. Nos va a costar. Pero no va a haber mayor gozo que obedecer a Dios. Nada va a producir más gozo en nosotros que saber que estamos dándole mucha gloria al Padre porque le estamos obedeciendo. Por eso esto solo lo pueden entender aquellos que están unidos a Cristo. Si no, no. Si los mandamientos de Dios son molestos, gravosos, quisiéramos no escucharlos, nos fastidian, evaluemos si estamos unidos a Cristo. Vuelvo y digo, no quiere decir que no nos vaya a costar. Nos va a costar mucho. Algunas cosas más que otras. Pero en el momento en que alineemos nuestra vida y entremos en obediencia a Dios, no habrá nada que nos produzca mayor gozo. Versículo 12. Y quiero que retomemos, nos peguemos un brinquito un momento, no lo voy a poner ahí, pero al 10,
que dice el 10 que habíamos leído ahorita. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Cuáles mandamientos? Este es mi mandamiento, dice el Señor. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. O sea, ¿entendemos el estándar de amor que hay ahí? O sea, ¿comprendemos lo que significa esto? Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la manera en que yo los he amado. Este es el nuevo mandamiento que encontramos en Juan 13. Recuerden que hace parte del mismo discurso, que dijo así: así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse. Este mandamiento Jesús lo llama un nuevo mandamiento, ¿verdad? Le llama el nuevo mandamiento. Pero este mandamiento es una exaltación, una interpretación más elevada, llamémosle así, del mandamiento común que conocemos de amar al prójimo. ¿Recuerdan cuál es ese mandamiento? Bueno, viene acá en Levítico, viene de aquí de Levítico. Dice: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Este es el mandamiento que normalmente tenemos en mente, ¿verdad? ¿Cierto? Pero recordemos una cosa, Jesús en Mateo 5 dijo algo: yo no vine a abolir la ley, ¿cierto? Lo dijo así, vine a darle cumplimiento. Y cuando Jesús cumplió y vivió la ley, le dio su máximo significado, la exaltó, porque mostró cosas como, por ejemplo, el texto de que dice: oíste que fue dicho que cualquiera que adultera, ¿sí? Que igual engaña a su mujer adultera, pero dice: más yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿ve cómo le da el verdadero significado? O cuando dice: oíste que fue dicho que cualquiera que mate a su hermano, dice, pero dice que cualquiera que se enoje. ¿Sí ven cómo le exalta, cómo le da un significado mayor? Acá eleva el estándar. En este momento era amar al prójimo como a mí mismo. Acá se trata de amar al otro como Jesús nos amó. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué cambia esas palabras? ¿Qué cambia ahí? Miren, este mandato se lo da inicialmente Dios a los israelitas. Y aunque los israelitas eran el pueblo de Dios, eran hombres y mujeres caídos, dominados por su naturaleza de pecado. Y eso lo evidenciamos una y otra vez cuando leemos la Biblia. Una persona dominada por su pecado, de lo poco que comprende del amor, de lo poquito que comprende del amor, es el amor propio. Porque una persona que no conoce a Cristo, que está dominada en sus delitos y pecados, de lo poco que conoce es cuidarse a sí mismo, busca su bienestar. ¿O no es así? Las personas que no conocen de Cristo, lo poco que entienden de amor es se cuidan a sí mismos, buscan estar bien ellos. Así que entendiendo eso y comprendiendo ese contexto, Jesús le dice: amen a los demás como se aman a sí mismos, que es lo poco que comprenden de amor. Pero ahora, ustedes y yo, que ahora comprendemos la obra de Cristo, que entendemos que Jesús vino al mundo a dar su vida en rescate por nosotros, a pagar nuestro precio, que era la muerte, y Él murió en nuestro lugar para justificarnos y ponernos en amistad con el Padre. Ahora que entendemos ese amor, ya no basta con amar al prójimo como nosotros mismos, sino amarlo como Él nos amó. ¿Entendemos la diferencia? Esto es algo que podría comprender una persona que aún no ha aceptado a Cristo. El amor propio, algo comprende, algo. Pero esto es algo que podemos comprender solo aquellos que estamos unidos a Cristo, que hemos experimentado el perdón de Dios, que hemos experimentado lo que significa ser justificados con Él, los que hemos experimentado merecer la muerte pero ser salvos gracias a su obra. Si experimentamos eso, podemos obedecer este mandamiento. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo y las obras de Él se van a producir en nosotros por medio de esa unión. Si estamos unidos a Cristo. Si no, somos como esas ramas en el piso intentando dar fruto de forma inútil, porque separados de Él, nada. Esto cobra sentido a los que están unidos a Cristo.
Si usted y yo lo estamos, este es el fruto que se nos demanda. Esto es lo que se espera de nosotros. ¿Queremos darle gloria a Dios? Acá está la clave. ¿Queremos que cuando la gente de afuera nos vea, reconozca que somos discípulos de Cristo? Aquí está la clave. Esa es la clave. A veces limitamos el amor simplemente hacia Dios, y yo como cristiano me enfoco en Dios. Amo a Dios, le oro a Él, hago mi devocional, me enfoco en Dios, en Dios, en Dios. Pero el amor que Cristo demostró va más allá. Él demostró obediencia al Padre, claramente, pero también sacrificio por los demás. Ese es el amor que se debe producir en nosotros si estamos unidos a Cristo. Pero sigue diciendo Juan 15, versículo 13. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. No hay un amor más grande que dar la vida por los amigos. Recuerden que Jesús está poniendo de ejemplo, ¿cierto? En el estándar de amor. Esto fue lo que Él hizo. Esta fue la expresión de amor que Él hizo. Dar la vida por sus amigos. Este es el estándar de amor con el que se nos pide amar. Y quiero que entendamos algo. La obra redentora en la que se puso en lugar de nosotros para pagar por nuestros pecados es única de Cristo, ¿sí? Acá ninguno de nosotros, por más que amemos a alguien, podemos dar la vida por otro y pagar por sus pecados. Eso no pasa. El único que podía hacerlo era el Cordero perfecto y sin mancha, aquel que nunca había pecado, aquel que es como nos lo escribe Hebreos 4:15, que dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. El Cordero sin mancha, el único que podía ponerse en el lugar del pecador y dar su vida. En ese sentido no lo podemos hacer nosotros, claramente. Pero sí lo podemos hacer negándonos a nosotros mismos y poniendo la vida del hermano muchas veces incluso por encima de la de nosotros. Sacrificarlo de nosotros por el bienestar del hermano. Muchas veces el hermano necesita inclusive de nuestro tiempo. ¿Y qué decimos? No tengo tiempo. ¿Qué estamos anteponiendo? La Biblia nos llama a llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Eso es sacrificio, eso no es fácil. Recuerden que ese tipo de amor no es propio del ser humano. Por eso nuestra naturaleza caída siempre va a querer egoísmo para sí misma. Pero si usted y yo estamos unidos a Cristo, podemos producir esta clase de fruto. El sacrificarnos en amor por otros. Solo si estamos unidos a Cristo. No es fácil. Yo sé que hay hermanos fáciles de amar, otros que no lo son tanto. Esa es una realidad. Pero estamos llamados a amarnos, sacrificarnos. Por eso les dije, va a costar, pero podemos hacerlo porque estamos unidos a Cristo. Sus obras se manifestarán en nosotros si estamos unidos a Él. Si no, es inútil una rama en el piso tirada intentando dar fruto, así. Una persona sin Cristo intentando amar a otros como Cristo, ni siquiera comprende el amor de Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo? Pero el texto sigue diciendo, ya para no extenderme más. Ya casi, vamos hasta el 17, ya vamos en el 15. Dice, Juan 15, 14, 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Cómo somos amigos de Dios? Y recordemos que el versículo anterior nos dijo que Él dio la vida ¿por quién? Por sus amigos, ¿cierto? Y nosotros somos sus amigos si hacemos lo que Él manda. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Es un texto que la mayoría de pronto se sabe hasta de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ok. O sea que aquellos que se benefician del sacrificio de Cristo son aquellos que confían en Él, ¿verdad? Que creen en Él. Y recuerden algo, creer en Cristo va más allá de las palabras. No porque yo diga que creo en Cristo, creo en Cristo. Yo creo que si hacemos una encuesta y salimos y le preguntamos a muchas personas, la mayoría nos dirá que cree en Dios. Eso no quiere decir que la mayoría le obedezca. Eso no quiere decir que la mayoría demuestre su amor obedeciendo
sus mandamientos. Porque mire, lo primero que lo que se nos llama a la humanidad es arrepentirnos. Si usted y yo lo obedecemos porque reconocemos nuestro pecado y nuestra necesidad de Cristo, somos sus amigos. Por nosotros Jesús dio la vida. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Mire, ustedes y yo, si estamos unidos a Cristo, si estamos en amistad con Dios, conocemos cuál es la voluntad de Dios. La sabemos. En este caso, ¿cuál es la voluntad de Dios de lo que nos está hablando? Amar. La sabemos, lo comprendemos porque somos amigos de Dios y Él nos transmitió sus planes. Otra cosa es que los obedezcamos, porque a veces nos quedamos ahí. Mire, como les decía, el proceso natural de la rama que está unida a la vid es dar fruto. Proceso natural de nuestra vida, si es que estamos unidos a Cristo, debería ser la obediencia a Él. Pero a veces nos resistimos a ese proceso natural, nos resistimos hasta más no poder, porque aún queremos seguir aferrados a lo que nos tenía esclavos. Eso no tiene sentido, pero aún así lo hacemos. El texto sigue diciendo, Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Permítame hago una pausa acá, y esto es importante. A veces sacamos pecho y decimos que yo soy bueno, yo sí ayudo al hermano, yo sí le doy, yo sí hago, yo sí vengo, yo sí. Mire, este versículo nos aterriza. Ustedes no me eligieron a mí, dice el Señor, yo los elegí a ustedes. Si ustedes y yo podemos hacer algo mínimamente bueno, es porque Él nos eligió a nosotros. Y yo no me estoy refiriendo que eligió a unos, poquitos, no. La Biblia me enseña que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos procedan a arrepentimiento. Por eso dio su Espíritu, por eso el Espíritu Santo bajó al mundo para convencer al mundo de pecado, para que en el momento en que escucháramos del mensaje, aceptáramos el mensaje. ¿Hay gente que se resiste? Sí. Posiblemente alguno de ustedes se resistió durante mucho tiempo. Yo me resistí durante mucho tiempo. Pero Dios seguía insistiendo. Él dio el primer paso. Si hay algo bueno en nosotros, es producto de Cristo. Si podemos hacer algo digno de alabanza, es digno de Cristo, obra de Cristo. Él nos eligió a nosotros. Si Él no hubiera dado ese paso, nada tenemos, ninguna oportunidad. Es que es más, el arrepentirnos, la Biblia nos enseña que es dado por Dios. Dios nos da la capacidad de arrepentirnos. Si Dios no nos la diera, lo bueno es que se la da a todo el mundo por medio de su Espíritu. Que uno lo haga y otro no es otro tema. Pero es importante que entendamos esto, que Dios nos vio con compasión, nos vio perdidos en nuestros pecados, vio que merecíamos la muerte y dio el primer paso, dando su vida en rescate por nosotros, para que nos uniéramos a Cristo y tuviéramos vida eterna. Y unidos a Cristo, demos mucho fruto. En este caso, el fruto del que estamos hablando. 16, ya solo falta uno. Ustedes, bueno, ese fue el que leímos ahorita. Perdón, 17 ya, ese es todo. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Este es el mandamiento y el fruto del que el Señor nos habla el día de hoy. Este es el mandamiento y el fruto que el Señor está diciendo que si estamos unidos a Él, debería producirse en nosotros. ¿Queremos darle gloria a Dios? Ámense unos a otros. ¿Queremos dar testimonio que somos sus discípulos? Ámense unos a otros. ¿Queremos dar mucho fruto? ¿Queremos permanecer unidos a Él? De esto nos habla el Señor. Y es posible porque estamos unidos a Él. No nos excusemos más. Nos excusamos en el otro, en mí, etc. Podemos, estamos unidos a Él. Se nos dio de su Espíritu Santo. El Padre nos está limpiando, nos está podando, está produciendo fruto en nosotros. No nos resistamos. Amémonos, amémonos. Mire, Dios nos puso en este lugar, en esta comunidad de fe por algo. Y no es para que vengamos y salgamos corriendo. Es para que nos amemos.
Sí, para que vengamos, leemos gloria a Dios, cantemos, escuchemos su mensaje, sí, claramente, pero para que nos amemos unos a otros también. Y en eso, en esa clase de fruto, es donde muchas veces fallamos. Es lo que más descuidamos nosotros. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros. Que nos vayamos con esto en la cabeza. Este es el mandamiento del Señor. Esto es lo que demanda Dios de nosotros. Así que los quiero invitar a que hagamos una oración el día de hoy. Y quiero que oremos en dos sentidos. Primero, si usted dice todo lo que usted dijo me suena raro, yo como que no estoy unido a Cristo, ok, le tengo una buena noticia. Dios tuvo misericordia y compasión de usted. Si hay alguien acá que aún es esclavo del pecado, que no ha aceptado a Cristo y que sigue su vida sin propósito, buena noticia, Dios tuvo compasión de usted. Dios dio a su Hijo un rescate por su vida. Usted debe reconocer su incapacidad y poner su confianza en Él. Si lo hace, será unido a Cristo y ahora podrá dar fruto. Pero si usted dice, no, yo soy unido a Cristo, yo me uno a Cristo, pero eso de amar al prójimo como que todavía no ha brotado en mí, ese fruto todavía no ha nacido ahí, orémosle a Dios y pidámosle perdón. Pidámosle que nos limpie, porque tiene que seguirnos limpiando de muchas cosas si no ha nacido ese amor, que nos pode. Pero también usted compadézcase del hermano o de la persona que no conoce a Dios y también ore para que Dios le conceda el arrepentirse al que no se ha arrepentido. ¿Les parece? Yo voy a orar, pero ustedes oren también a Dios, ¿sí? No repitan lo que yo diga, ni siquiera si quieren presten la atención en lo que yo diga. Ustedes personalmente con Dios. ¿Sí? Señor Dios, hoy, Padre, nos unimos como iglesia primero, Dios, a pedirte, Señor, que tengas misericordia de aquellos que de pronto están en este lugar y aún no están unidos a ti, Señor. Aquellos que no han reconocido su incapacidad, que no han reconocido su pecado y por ende no se han entregado a ti, Señor. Que no te han reconocido como Señor y Salvador. Ten misericordia de ellos, Dios. Concédeles el arrepentirse, Dios, para que se unan a ti y juntos nos unamos todos a ti, Señor, y llevemos fruto, Dios. Padre, tú conoces la persona que no se ha unido aún a ti, que no te ha reconocido a ti, cómo está sufriendo por el pecado, Dios. Ten misericordia de ella, Dios, y permite que hoy sea el día en que la convicción de arrepentimiento llegue a su corazón y su vida cambie, Señor. Pero también, Dios, nosotros como creyentes, como tus hijos, queremos pedirte perdón, porque la verdad es que el amor no se nos da mucho. El amor no se ha producido en nosotros, Dios, y seguimos nuestro camino egoísta. Sacrificarnos no es algo que nos caracterice, Dios. Perdónanos por eso. Hoy te pido, Dios, que por medio de tu palabra, como ella misma nos lo enseña, nos podes y nos limpies. Necesitamos que nos limpies, necesitamos que quites de nosotros tantas cosas, Dios, que nos impiden dar fruto. Perdónanos, Señor, porque no te hemos obedecido, porque somos ligeros para decir te amo, pero a la hora de mostrarlo por medio de la obediencia, como tu palabra nos dice que debe ser, no lo hacemos. Perdónanos, Señor. Que tu palabra el día de hoy sea limpiando y podando nuestra vida y nuestro corazón, Dios, produciendo fruto en nosotros, Dios. Ese fruto que permanece, ese fruto en abundancia, Señor. Ese fruto que proviene solamente porque estamos unidos a ti. Y gracias por eso, porque hoy entendemos que separados de ti nada podemos hacer, Dios, que solo nos queda esperar la condenación, pero que tú nos diste el privilegio de poder unirnos a ti por medio de tu sacrificio, Dios. Gracias. Ayúdanos a ser coherentes y a valorar esto dando fruto, el fruto de amarnos unos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.